nos piden encontrar las coordenadas de los siguientes puntos, ¿no? Tenemos el punto A, B, C y D, ¿no? En el plano cartesiano. Entonces, nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y. Y nos piden encontrar sus coordenadas de este. ¿Cuáles son sus coordenadas? Las coordenadas siempre se anotan de la siguiente forma, ¿no? Un ejemplo, vamos a tener la coordenada que va a estar anotado de la siguiente forma. Podemos poner una coordenada Q que va a estar anotado de la siguiente forma. X en el eje X, coma, y en el eje Y, punto, ¿no? Este va a ser el punto en el eje X y el punto en el eje Y, ¿no? A ver, vamos buscando entonces nosotros. Vamos a empezar con lo que es el primero, ¿no? Vamos a realizar las coordenadas del punto A, ¿no? Del punto A. Entonces, del punto A, ubicamos dónde se encuentra el punto A, se tiene en esta parte el punto A. Vamos a buscar primero las coordenadas en que dijimos, en X, ¿no? Se encuentra en X. Entonces, este punto A tenemos que subir hasta lo que es el X, ¿no? Entonces subimos nuevamente. Tiene que ser lo paralelo a lo que es nuestro eje Y, ¿no? De esa forma. No podemos subir de esta forma, sí. No podemos subir o intentar que se encuentren dos. No, tiene que ser paralelo a nuestro eje Y, ¿no? Paralelo a este eje, ¿no? Entonces encontramos, se encuentra lo que es en 1.5, ¿no? Aproximadamente 1.5 lo que es en nuestro eje X. Entonces anotamos en X se va a encontrar en 1.5, anotamos en 1.5, coma, este lado anotamos siempre el eje X. Aquí vamos a anotar lo que es en el eje Y. En el eje Y, ¿dónde se encuentra? Y de la misma forma realizamos, ¿no? Vamos hasta el eje Y, intersectar con el eje Y, intersectamos con el eje Y y se encuentra lo que es en 4, ¿no? Menos 4. Entonces ponemos menos 4 en Y. De esa forma se encuentran las coordenadas. Ubicamos nuestro punto, hacemos intersectar con el eje X primero, se encuentra en 1.5 y después anotamos lo que es en el eje Y, hacemos intersectar nuevamente y se encuentra en menos 4, menos 4. De esa forma encontramos nuestro punto. A ver, vamos practicando con el siguiente punto. Nos piden el punto B, ¿no? Entonces anotamos el punto B. Se va a encontrar en la siguiente forma. Nuevamente, el punto B tenemos en esta parte, ¿no? Entonces, hacemos intersectar con el eje X primero, ¿no? Subimos directo, subimos con el eje X y aquí se encuentra nuestro eje X. ¿Qué valor tenemos en aquí? Tenemos el 0, ¿no? Y aquí se encuentra el 0, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, de esa forma. Entonces se encuentra en 0, en X 0, ¿no? En esta parte se encuentra el 0 o el origen, ¿no? Entonces anotamos en X tenemos en 0, coma, ahora en Y, ¿en dónde lo encontramos? En Y hacemos intersectar en dónde se encuentra en el mismo, ¿no? Que es menos 2, se encuentra en menos 2. Entonces estamos en Y menos 2. De esa forma encontramos la coordenada del punto B. Primero siempre en X, encontramos el punto en X, anotamos siempre el punto X va en el lado izquierdo y del Y va en el lado derecho, ¿no? A ver, encontramos para el punto C nuevamente, si aún no se está entendiendo, a ver, encontramos para el C. Primero hemos dicho que hacemos intersectar con ¿cuál? ¿Con qué eje? Con el eje X, ¿no? Entonces bajamos esto. Hacemos intersectar con el eje X. ¿Se encuentra en qué? En menos 3, ¿no? En menos 3. Ahora, hacemos intersectar con el eje Y, ¿no? Primeramente ya podemos notar el punto C, las coordenadas del punto C se encuentran en X en menos 3, y en Y se encuentra en ¿cuál? Hacemos intersectar nuevamente con el eje Y. Hacemos intersectar y se va a encontrar en 2.5, ¿no? Aproximadamente en la mitad de 2 y el 3, en 2.5. Tiene que ser esto paralelo a esto. No vale realizar esto, ¿no? Hacer intersectar de esta forma, sí, ¿no? De esa forma, sí. No, porque no es paralelo a esto. Esto está recto y ya está empezando a subir, ¿no? Tiene que ser paralelo. Por tanto, nuestra coordenada de nosotros se encuentra en lo que es menos 3 en X y en 2.5 en Y, ¿no? Nuestro punto C. Ahora, encontramos finalmente para el punto D, ¿no? El punto D se va a encontrar en qué coordenadas. Ahora, para nuestro punto D, intersectamos con qué eje? Con el eje X, ¿no? Entonces, en eje X, encontramos aquí el eje X y se encuentra en qué? En el 6, ¿no? Nuestro eje X tenemos aquí 2, el 1, 0, 1, 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Se encuentra en menos 6 en X, ¿no? Menos 6 en X.
Por tanto, tenemos lo que es menos 6 en x, otra vez, menos 6 en x, coma, y en y, intersectamos con y. A ver, intersectamos con el eje y, vamos recto hasta el eje y en y se encuentra ¿en qué? En el punto 0 también, ¿no? Entonces, menos 6 en x, 0 en y, ¿no? 0 en y porque no está subiendo nada arriba, no está subiendo nada, o no está bajando, ¿no? En esta parte no, tampoco está subiendo. Entonces se encuentra en 0. Y en x estamos intersectando en esta parte, ¿no? Tenemos en menos 4, menos 5, menos 6. Se encuentra en menos 6 y en y se encuentra en 0, ¿no? De esa forma encontramos lo que son nuestros coordenadas, ¿no? Nuestras coordenadas de los puntos que nos presenta en el plano cartesiano. Si aún no se ha entendido en esta parte cómo encontrar estos puntos o quieren resolver ejercicios más complejos o más fáciles a este, tienen todo esto en nuestro curso completo que se encuentra a continuación, ¿no? Donde están las funciones y sus gráficas, todos respecto a esto para que se entienda un poco más mejor.